Bueno, ¿qué tal? Si están por ahí, ya podemos ir retomando. Ok, profesor. ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta que quieren hacer? No, profe, está ahora todo bárbaro. Bueno, bien. Sigo entonces con la presentación. Bueno, les decía entonces, para ir como hilvanando un poco, no existe una forma perfecta de resolver, o al menos no ha descubierto la humanidad una forma perfecta de resolver cómo tomar decisiones colectivas de un modo tal que estemos todos satisfechos, estemos todos felices, y que a su vez sean decisiones eficientes, que se tomen en un plazo razonable. Y en la medida en que pasamos de tener que tomar decisiones del estilo, che, ¿quién va a construir una choza para que no nos llevemos esta noche? O sea, cuestiones muy rudimentarias que pueden tener que ver con un orden social muy primitivo, a la complejísima gama de relaciones, interacciones y cuestiones que constituyen las sociedades modernas, claramente esos sistemas de toma de decisión se van complejizando enormemente, se van construyendo una multiplicidad de formas de representación, de mecanismos institucionales y organizacionales para resolver, ¿no? Para llevar adelante prácticas, acciones que están vinculadas con cuestiones que nos afectan a todas y a todos. Y en términos bien macro, el modo en el cual las democracias representativas, ¿no? Modernas, contemporáneas, enfrentan estos grandes desafíos es a partir del diseño de instituciones estatales, de instituciones públicas de todo tipo, y la conformación de gobiernos, o sea, de un conjunto de personas que toman las riendas de la conducción de esas instituciones que gobiernan nuestra vida común. Hay una delegación de autoridad a través de la lógica de la representación en un conjunto de personas, en un gobierno, y ese proceso de delegación de autoridad, de, digamos, constitución legítima de los gobiernos, está vinculado a un procedimiento de toma de decisiones colectiva muy particular, que es la elección, ¿no? En democracias representativas votamos a nuestros gobiernos. Ese aspecto, ¿no? Ese aspecto procedimental de la constitución de los gobiernos está regulado por un conjunto de normas y de prácticas que a su vez también entrañan una serie de detalles, de sesgos, de trampas, ¿no? Que generan ganadores y perdedores de todo tipo, que las politólogas y los politólogos llamamos sistema electoral. El sistema electoral, como decíamos, es un conjunto de dispositivos que transforman las preferencias de la ciudadanía en una expresión de voto y usan esas expresiones de preferencia, esos votos, para distribuir el poder político institucionalizado de una sociedad. Estas formas, entonces, de constituir gobiernos, como cualquier sistema de decisión, tienen un conjunto de sesgos ineludibles. Porque, una vez más, no existen los sistemas perfectos. Lo que existen son razones para lograr determinado sesgo, para privilegiar, por ejemplo, una mayor representación o una mayor eficiencia en la toma de decisiones, para representar o para exigir una cantidad extraordinaria de legitimidad para determinado tipo de decisiones, por ejemplo, cambiar una constitución, y criterios mucho más simples para tomar otro tipo de decisiones. Porque cuando diseñamos estos sistemas de representación, como sabemos que a título personal no podemos estar los 40 y tantos millones, o en sociedades más grandes aún más, millones de personas, a título personal, nuestras ideas, nuestras interpretaciones del mundo no pueden estar representadas allí de modo particular. Porque esto no tiene nada que ver con la virtud de ningún político. Los políticos no son un espejo de nuestras ideas del mundo. Lo que hacen es tratar de sintetizar en expresiones políticas de diverso tipo y organizarse
a través de distintos modos, fundamentalmente a través de partidos políticos en las democracias representativas, para poder brindar un atajo informativo y decirnos, miren, esto es lo que nosotros estos son los indicios, los elementos que nosotros les damos a ustedes para que puedan saber cuáles son las decisiones que vamos a tomar en nombre de todos. Votan o no me votan, ¿no? Y luego el sistema electoral va a procesar todo ese proceso y va a distribuir el poder institucionalizado de algún modo. Y lo que vamos a intentar hacer en esta materia es ir desentrañando algunos elementos específicos de esos sistemas electorales que nos permitan comprender mejor este proceso, complejísimo proceso, que transforma preferencias en cargos de gobierno. A medida que las sociedades se van tornando más complejas, más heterogéneas, esa estructura de preferencias es mucho más sutil, es mucho más... no todos los electorados, digamos, hacia adentro de una sociedad, pero a su vez en una misma sociedad en el tiempo, no siempre han sido las mismas, digamos, las líneas de temáticas o las expresiones o las aspiraciones por las cuales se elegían gobiernos. Esto es muy dinámico. A veces los sistemas electorales responden a esos cambios, otras veces no. Vamos a estudiar también, entonces, no solamente estos detalles o estas, entre comillas, muy entre comillas, trampitas que tienen los sistemas electorales que nos permiten entender por qué tienen los sesgos que tienen, sino que también vamos a tratar de decir algo respecto a por qué tenemos los sistemas electorales que tenemos. O sea, de qué modo la política de la sociedad empuja o empujó en ciertas direcciones para configurar ciertos tipos de sistemas electorales. En qué modo, por ejemplo, la universalización del voto masculino obedeció a un proceso de cambio sociológico muy profundo que tiene que ver con el desarrollo de los proletariados industriales urbanos. O por qué la universalización real del voto con la incorporación de los votos de las mujeres obedecía o no obedecía a qué tipo de intereses o a qué tipo de cambios que se fueron dando en la sociedad. Con esto quiero decir, vamos a entender a los sistemas electorales primero como una variable independiente que tiene efectos en la política. Vamos a ir viendo cómo distintos aspectos de los sistemas electorales nos explican algunas cuestiones de la política. Pero también es importante reflexionar, y vamos a intentar hacerlo, sobre por qué tenemos esos sistemas electorales, o sea, los sistemas electorales como variable dependiente, que son el producto de otro tipo de factores. Y vamos a intentar, por supuesto, lidiar con la endogeneidad explicativa en eso, o sea, en qué medida los resultados que tienen los sistemas electorales son por los sistemas electorales y no por las causas de los sistemas electorales. Esto que parece un poco un trabalengua, de a poco lo vamos a ir desentrañando. Pero en principio, y pensando únicamente a los sistemas electorales como una variable independiente que tiene efectos en la competencia política, en la dinámica política de una población, de una sociedad, vamos a identificar tres tipos de efectos. Vamos a ver mejor en este cuadro. Vamos a identificar efectos en el corto plazo, efectos en el mediano plazo y efectos en el largo plazo. Y si bien la literatura, las teorías sobre esto son muy heterogéneas y no hay consenso realmente como suele pasar en las ciencias, en los consensos universales, pero nosotros vamos a adoptar estas expresiones. Vamos a pensar a los efectos de corto plazo como efectos mecánicos, o sea, efectos que tienen, digamos, para la redundancia, un impacto inmediato. Vamos a considerar los efectos en el mediano plazo como efectos estratégicos, o sea, vamos a considerar que en el mediano plazo los distintos elementos y los cambios que hagamos en un sistema electoral van a tener efectos en el mediano plazo por la vía de alterar el comportamiento estratégico de los actores políticos. Y vamos a pensar los efectos en el largo plazo de los sistemas electorales, entendiendo que los mismos pueden tener efectos sistémicos en la sociedad. Les doy algunos ejemplos. Si yo modifico lo que en la jerga de los sistemas electorales se llama el umbral de entrada, yo modifico, por ejemplo, qué tan difícil o qué tan fácil es constituir un partido político, presentar una lista
ganar algún tipo de banca, ¿sí? Si yo elevo la vara de eso, el efecto de corto plazo inmediato es que yo saco un montón de organizaciones de la competencia. Supongamos que yo digo, para presentarse en estas elecciones, usted tiene que tener 50.000 firmas que avales para presentar una fuerza, una lista política, para presentar un partido con ciertos plazos, ciertos tiempos. Una cierta complejidad, un efecto mecánico, yo lo cumplo o no lo cumplo, ¿sí? Yo la palanca la muevo o no la muevo, ¿no? Paso o no paso, la puerta me la abre o no me la cierra. Si yo paso esos 50.000 avales a 1.500.000, claramente estoy incrementando drásticamente su umbral de entrada, estoy haciendo mucho más difícil la posibilidad de que personas se organicen en organizaciones políticas, presenten listas y compitan electoralmente, entonces estoy achicando la oferta potencial de la política. Ese efecto es inmediato. Yo los avales los tengo o no los tengo. El efecto es mecánico, ¿sí? Es automático. Se prende o se apaga. ¿Accedo o no accedo? ¿Sí? Un poco con eso hacemos referencia con la idea de mecánico, digamos, es automático. Ahora bien, en esta dirección que me deja afuera, el efecto inmediato es que me quedé afuera. Ahora, el efecto en el mediano plazo es que, como organización, como grupo de personas, y suponiendo que no podemos modificar esa norma, porque precisamente para modificar esa norma hay que ganar elecciones, ser legislador y legislar distinto, vamos a cambiar nuestra estrategia política. Y vamos a empezar a decir, bueno, no podemos competir solos, entonces hagamos alianzas. Quizás fueron varias los que se quedaron afuera y podemos de algún modo aliarnos si es que hay alguna pauta que nos vincula, que nos conecta, alguna identidad potencial que podamos construir de conjunto. O lisa y llanamente podemos elegir dentro de las estructuras políticas más grandes, es la que mejor de algún modo expresa lo que nosotros queríamos expresar y ver si en esa estructura política de mayor envergadura podemos anexar nuestra organización política y participar a través de ellos, de ese vehículo organizacional de una elección. O sea, en el mediano plazo, esos efectos mecánicos se transforman en efectos estratégicos, porque lo que empieza a pasar es que las estrategias de los actores empiezan a adaptarse a esas modificaciones o a esas pautas electorales. En el largo plazo, esos efectos estratégicos, en la medida que se vayan consolidando, ¿no? Algunos van a ser exitosos, otros van a fracasar, y por seguir con el mismo ejemplo, podrían tener como consecuencia a largo plazo que pasemos de una, vamos a decirlo en términos de mercado, una oferta política de 20 fuerzas políticas a una oferta política de 3 o de 4. O sea, un efecto a largo plazo sistémico que afecte la estructura de organización y representación política, de complicar, ¿no?, lo que son los criterios para acceder, ¿no?, los umbrales de acceso a la competencia electoral, podrían llegar a ser un sistema electoral con pocos partidos políticos competitivos. Veamos otro ejemplo. Yo podría, por ejemplo, considerar que para las próximas elecciones vamos a establecer una cuota, supongamos una cuota de género, como las que tenemos en muchos sistemas de competencia, supongamos que no existe y las establecemos, ¿no? Y de repente decimos, bueno, el 50% de la lista, ¿no?, tienen que ser mujeres, al menos supongamos que ponemos una paridad piso. Después vamos a ver en detalle el tema de las cuotas, la paridad, todo esto, solo como ejemplo ahora. Pero al menos el 50% tienen que ser mujeres. El efecto mecánico de corto plazo inmediato es que mi lista funciona o no funciona. Cambio. Voy a buscar a las compañeras que me habiliten que mi lista no se caiga. El efecto estratégico va a ser que van a alterarse las carreras políticas de los representantes. Supongamos, yo en la elección de hace 2 años fui en tercer orden, sabiendo que no iba a entrar, porque íbamos a meter solamente 2 diputados, yo sabía que no iba a entrar, pero estoy haciendo una construcción política en el tiempo, yo sé que progresivamente voy a ir mejorando porque estoy trabajando en una organización política, y ese trabajo de algún modo es reconocido, yo voy a ir mejorando mis posiciones dentro de
esa jerarquía, porque efectivamente es una jerarquía, ¿no?, de personas que están con prelación, con prioridad en esas listas electorales, de repente me cambia la norma, estamos obligados a incorporar una mujer, al menos una mujer, primera o segunda, ¿no?, ir intercalando hombre, mujer, y si yo iba a pasar a estar segundo, ahora voy a pasar a estar cuarto, dependiendo de si la mujer entra en el par o en el impar. Carreras políticas. De hecho, por ejemplo, pensemos, les doy un ejemplo muy concreto, ustedes quizás lo saben, la Universidad de Cuyo tiene una ley de paridad bastante exigente, muy avanzada en ese sentido, ¿no?, que es una ley de paridad piso. El grupo que diseñó eso y lo llevó adelante. Cuando estábamos discutiendo esto, y cuando estábamos no solamente definiendo los aspectos técnicos de esa modificación, sino, obviamente, analizando los impactos políticos y tratando de analizar si teníamos las alianzas suficientes para poder lograr que se aprobaba en la asamblea universitaria, puntos de resistencia que era evidente que íbamos a recibir y que efectivamente recibimos, tenía que ver con esto, con las carreras políticas de un montón de personas que decían, no, bueno, pero a mí me pasaron a ser secretario de facultad porque la próxima fórmula iba a ser vicedecano, pero ahora la vice va a tener que ser mujer porque decano va a ir fulanito. Se empiezan a generar esos efectos que tienen un efecto de mediano plazo, que es un efecto estratégico. Empiezan a cambiar las estrategias. Del mismo modo también, por supuesto, al generar un mecanismo como esto, empoderas sistemáticamente a un grupo que tenías excluido de la participación del poder político. Las estás incorporando. Más o menos, después lo podemos discutir, pero estás incorporándolas, entonces las estrategias de un montón de compañeras que decían yo no llego más, ahora podían llegar. Entonces se cambiaba la estrategia. Mediano plazo, que está motorizado, o que consideramos nosotros los efectos de mediano plazo, tienen que ver sobre todo por cómo esos efectos mecánicos, esos efectos inmediatos, esas proscripciones y regulaciones legales se transforman en un cambio en las actitudes, en las estrategias y en las ideas con las cuales se participa políticamente. Una posible manifestación de un efecto sistémico de eso es que, obviamente, vamos a lograr de manera mecánica una más participación de mujeres en los cuerpos colegiados de toma de decisión. Un efecto sistémico potencial es que van a cambiar sensiblemente las posiciones que se adopten sobre un montón de temas sobre los cuales se legisla. Esto es una discusión importante. Vamos a ver si logramos hacer una charla con una experta sobre esto en el marco de la materia más adelante, pero uno podría decir quizás un efecto sistémico de las leyes de paridad es que haya legislación con perspectiva de género, que era más difícil o imposible que existiera antes. Similarmente, cuando a principios del siglo pasado se iban generando los mecanismos de incorporación política de las clases trabajadoras a partir de la universalización del voto, un efecto esperado, y que tiene que ver con todas las discusiones históricas de si se aprobaban o no se aprobaban, de bajo qué condiciones se aprobaban, pero estaban convencidos, incluso buena parte de la socialdemocracia se fundaba en este convencimiento de que en el momento en el cual, por modificaciones en los mecanismos de incorporación política del sistema electoral, empezaron a participar del poder político institucionalizado las clases trabajadoras y sus organizaciones políticas, iba a cambiar drásticamente la legislación. Esto es, si vos tenías un Congreso Nacional donde el 85% de los diputados y senadores obedecían a partidos conservadores y de repente, por cambios políticos que son expresados en las reglas electorales, de repente, por ejemplo, los partidos que estaban proscriptos dejan de estar proscriptos, los partidos de izquierda, o porque pasaste de un voto censitario a un voto universal, donde no tenías que probar cierto nivel de ingresos para poder votar, esos cambios te generaron un efecto en el largo plazo que potencialmente podía implicar, como pensaban buena parte de los socialdemócratas, una legislación con orientación socialista en las estructuras de representación política liberal de la época. Esto es, si de repente yo tengo incorporado en las mayorías legislativas a socialistas, comunistas, etcétera, claramente la orientación, por ejemplo, de la legislación de regulación del empleo va a ser muy distinta. Y van a empezar a aparecer las leyes de limitaciones de la cantidad de horas de trabajo, de mejora de los salarios mínimos, etcétera, toda la famosa legislación social que se fue desarrollando.
Estos ejemplos, con mis limitaciones de poder explicarlo, lo que tratan de mostrarnos es esto, los efectos en el tiempo, efectos potenciales que podemos pensar que pueden llegar a tener ciertas modificaciones del sistema electoral, o, mirando retrospectivamente en la historia, qué efectos tuvieron muchas modificaciones de los sistemas electorales. Efectos de corto plazo, efectos mecánicos, insisto, nueva ley, nueva regulación, estás adentro o afuera de la ley, podés jugar o no jugar, competís o no competís. Proscribo el partido, se queda afuera, se acabó. Lo dejo de proscribir, ingresa, compite. Eso, ¿no?, en el mediano plazo, va a tener efectos estratégicos. Las estrategias de todo el mundo se van a cambiar. De los que son beneficiados, y entre comillas, de los que son perjudicados por la nueva norma. Todas las estrategias se van a adaptar a la nueva estructura de competencia, a la nueva regulación. Y podemos esperar que en el largo plazo, esos cambios en las estrategias, esas nuevas modificaciones en la política, tengan efectos sistémicos, o sea, afecten a la totalidad del sistema político y eventualmente a la sociedad misma en su conjunto. Entonces, ¿cómo se estudian normalmente estas cuestiones? Bueno, en principio, muchos de estos estudios son retrospectivos. Por volver al ejemplo de lo que eran las hipótesis socialdemócratas sobre la incorporación democrática de las masas trabajadoras a la vida democrática de un país, había una teoría que es la teoría de los recursos de poder, que es una teoría que sostenía que el desarrollo de los estados de bienestar y en general lo que podríamos identificar como el avance en políticas públicas y en legislación orientada a una dimensión social, esto es, por no usar un eufemismo, políticas públicas y legislación orientada a beneficiar a las clases trabajadoras, era un resultado de la capacidad de organizarse y de competir en esos sistemas electorales de las clases trabajadoras. Entonces, es una teoría que predecía, la estoy simplificando, una teoría que predecía que en aquellos países donde se desarrollaban más rápidamente los sindicatos, sea de manera legal o ilegal, porque también uno de los elementos que tenía la política para frenar el avance de las clases trabajadoras tenía que ver con la ilegalización de los sindicatos, entre otras cosas. A su vez, se generaban partidos políticos de representación de clase trabajadora y estaban vinculadas esas estructuras políticas con las estructuras sociales y sindicales, etcétera, en esos países donde se empezaban a dar esos movimientos estratégicos. En el momento que el sistema electoral lograra la incorporación de la competencia política electoral de esos grupos, el efecto a largo plazo iba a ser el desarrollo del estado de bienestar. Es una teoría que se ha validado para Europa. En América Latina es más complejo, es distinto, no es más complejo, es diferente el proceso, pero tiene mucho que ver también con esto. ¿Sí? No vamos a hacer un análisis histórico porque me superaría, pero normalmente todos los grandes procesos de expansión de la política social o de regulaciones pro empleo o pro trabajadores en un montón de aspectos tienen que ver con previamente una incorporación política de estos intereses. Ahora bien, ¿por qué habrían quienes tienen hoy la posibilidad de legislar y de decir cuál es el sistema electoral, habilitar la posibilidad de que estos cambios los beneficien a otras personas? O sea, dicho mal y pronto, ¿cuál fue el interés? ¿Por qué Sáenz Peña habilitó el voto universal? Este tipo de discusiones nos llevan a no pensar los efectos del sistema electoral. O sea, ¿cuáles fueron los efectos, por ejemplo, de la universalización del voto masculino? Básicamente el desarrollo del UCR, ¿no? Y los cambios que tuvieron que ver con eso. Ahora, pero si miramos el sistema electoral como una variable dependiente, ¿qué explica que eso haya pasado? O sea, ¿bajo qué argumento, bajo qué condiciones, la historia, bajo qué condiciones las clases oligárquicas van a habilitar el juego democrático de las nuevas mayorías? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando tratemos de pensar un poco de las teorías que explican los cambios en el sistema electoral. Pero por lo pronto, cuando queremos tratar de reflexionar sobre qué efectos van a tener modificaciones en el sistema electoral, suele ser una heurística importante pensarlo en estos tres momentos. En el corto plazo, los efectos mecánicos inmediatos. En el mediano plazo, contemplando cómo van a cambiar esas nuevas normas, las estrategias de los actores políticos. Y en el largo plazo, tratando de comprender de qué modo esos cambios en los sistemas electorales afectan al sistema político.
Esto es, afectan al modo en el cual está organizada estructuralmente la política de un país. Van a participar más las minorías, van a participar menos las minorías, estamos permitiendo el desarrollo de nuevas fuerzas políticas, estamos obligando a la desaparición de fuerzas chiquitas o de terceros partidos, estamos habilitando formas de representación novedosas. Bueno, todo esto, ¿no? Efectos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Seguimos entonces. Tradicionalmente, el estudio de los sistemas electorales tuvo dos grandes corrientes, heterogéneas hacia adentro, pero dos grandes formas, ¿no? Perspectivas para estudiar los sistemas electorales. Por un lado, lo que eran los estudios histórico-comparados, dentro de los cuales teníamos todo lo que es la tradición del derecho constitucional, del derecho político, de la política comparada. Esto es el estudio de cuáles eran las normas, de cómo estaban organizados los regímenes electorales en distintos países del mundo, o cómo fueron evolucionando dentro de un mismo país todas esas reglas electorales. Vinculado a eso también la historia política o incluso la historia institucional, ¿no? Cuáles fueron los procesos sociales que fueron acompañando esos cambios. Por ejemplo, ustedes lo han visto en historia institucional argentina, lo han visto también en derecho constitucional. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a, por ejemplo, el cambio en la ley Sáenz Peña? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué fue lo que generó esa ley? ¿Qué pasó con los partidos políticos? ¿Qué es lo que estaba exigiendo las personas en la calle en ese momento? Etcétera, etcétera, ¿no? Cómo estos cambios en la legislación están vinculados a procesos de cambio institucional, legal, y alguna reflexión sobre cómo esos cambios estaban históricamente contextualizados. Otra fuente de estudios sobre los sistemas electorales, un poco más abstracta si se quiere, la primera fuertemente empírica, la segunda más abstracta, son los estudios analíticos. Y básicamente hay dos grandes tradiciones, de las cuales la mayoría de los politólogos y los abogados, sin lugar a dudas, desconocen muchísimo, que vienen de la filosofía analítica y de la matemática. Aunque a ustedes no les parezca, los matemáticos y los filósofos analíticos estudiaron muchísimo los sistemas electorales. ¿Bajo qué cláusula? Bajo el entendimiento de que en realidad todo sistema electoral, y lo vamos a ver cuando veamos la fórmula electoral, lo que hace es convertir una magnitud, una cantidad que son los votos, distinta que son los cargos electorales. Les voy a dar un ejemplo muy concreto y esto tiene que ver con algo que se llama la desproporcionalidad, que lo vamos a ver en detalle. Si un partido saca el 33% de los votos para presidente, no se lleva el 33% de la presidencia. Supongamos que tenemos una estructura de votación para un cargo ejecutivo uninominal, o sea, una única persona, un único cargo, presidente, gobernador, intendente, y hay tres fuerzas que compiten. Una saca 40%, una saca el 45%, otra saca el 30% y otra saca el 25%. No sé si dan los números, pero supongamos, ¿sí? Claramente, no vamos a dividir en fracciones el gabinete ejecutivo. Hay uno que se va a llevar todo. Ese efecto también está asociado a la distribución de las bancas legislativas. Si yo saqué el 35% en la elección electoral y estaban en juego 5 cargos de diputados, no me voy a llevar el 33% de 5 porque no da un número entero. La necesidad de generar redondeos de todo tipo lleva a que las fórmulas de representación tengan problemas de desproporcionalidad. Esos problemas presentan sesgos mayoritarios o sesgos proporcionales, los vamos a ver más adelante. Y hay un montón de formas distintas de resolver esos sesgos. Y hay un montón de razones filosóficas para preferir uno u otro. Estudiar los filósofos analíticos y los matemáticos que analizaban estas cuestiones. La teoría de juegos, cuando se desarrolló en el siglo XX, también tuvo mucho que ver con esto.
cuando se incorporaban cuestiones como el voto estratégico, etc. Hay toda una dimensión del estudio del sistema electoral que no tiene nada que ver con estudiar las leyes. Tiene que ver con estudiar las relaciones, ¿no?, de cómo se transforman los votos en bancas y cómo eso genera una estructura de incentivos, por un lado, que habilita votos estratégicos, y por otro lado también cómo eso tiene consecuencias que pueden ser analizadas desde un punto de vista, por ejemplo, bajo una teoría de la justicia o una teoría de la representación política. ¿Bajo qué condiciones podemos decir que si yo saqué el 35% de las elecciones a gobernador, me quedo totalmente afuera? ¿Es democrático? Bueno, toda esa discusión, que no tiene nada que ver con estudiar la historia de las leyes, también tiene que ver con el estudio de los sistemas electorales. La articulación de algunos elementos de estas dos perspectivas constituye un enfoque que lo vamos a ver según Cox y Colomer, dos autores que son pioneros en esto. Se llama la coordinación estratégica de los sistemas electorales, que es básicamente tratar de entender un poquito lo que veíamos recién con los efectos a corto, mediano y largo plazo. Tratar de comprender que los sistemas electorales tienen un conjunto de reglas que tienen que ser comprendidas, que esas reglas tienen efectos en la sociedad, que esos efectos en la sociedad no son neutrales, están profundamente atravesados de intereses políticos, y que por consiguiente, elegir o no elegir una norma de estas tiene una implicancia política que tiene que ser considerada. Entonces, analizar la estrategia vinculada a la norma y analizar los posibles efectos estructurales a largo plazo de esa norma. Eso es un poco lo que intentan hacer los politólogos y las politólogas que estudian estos temas. No es simplemente hacer un cuadro de doble entrada y decir cuáles fueron las leyes que habían antes y cuáles son las que hay ahora. Eso lo tenés que hacer. Tenés que estudiar cuáles son las legislaciones y cuáles son las leyes vigentes. Eso hay que comprenderlo y hay que conocerlo, si no estamos hablando de puras abstracciones. Esa dimensión del estudio normativo existe, pero lo estudiamos con alguna intención. ¿Cuál fue el contexto político que lo posibilitó? ¿Cuáles son las consecuencias que genera? ¿Cuáles son las estrategias políticas que están vinculadas a ello? Porque lo que presupone la perspectiva politológica sobre estos temas es que si nosotros realmente logramos desarrollar teorías robustas sobre, por ejemplo, cuándo se adopta y cuándo no se adopta la proporcionalidad, o cuándo se adopta y cuándo no se adoptan las leyes de paridad de género, o las leyes de cuota indígena, o las leyes de cuotas raciales, o cualquier tipo de innovación en materia de sistema electoral, no solamente vamos a poder tener elementos para comprender mejor por qué ocurrieron las reformas que ocurrieron en el pasado, vamos a poder también comprender mejor por qué se están desarrollando las discusiones que actualmente se están desarrollando en cualquier país del mundo en materia de reforma electoral, y también vamos a poder tener buenos elementos para poder tratar de pensar cuáles podrían ser las consecuencias de que se adopten determinados diseños institucionales. Entonces, un poco es la articulación de todos estos componentes para ir hacia un desarrollo politológico del análisis de los sistemas electorales, donde vamos a tratar de juntar, ¿no?, los aportes de las teorías histórico-institucionalistas, por llamarlas de algún modo, y los estudios formales y filosóficos. ¿Alguna duda o algún comentario sobre esto? Bien, voy a avanzar entonces un poco más sobre esto, que no lo voy a desarrollar en su totalidad, pero simplemente empezar a presentar, ahora sí, algunas dimensiones del estudio de los sistemas electorales. Ya dijimos que vamos a tratar de, en la medida de lo posible, estudiarlos en términos de conocer las normas que están allí, de conocer la historia que acompaña el desarrollo de esas normas y tratar de comprender también un poco los efectos que esperamos que esas normas tengan, porque conocer los efectos nos pueden ayudar a comprender las razones por las cuales se adoptaron. El punto de partida es tratar de clasificar cuáles son los sistemas electorales del mundo. Como vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la materia, hay un montón de especificidades que hacen a los sistemas electorales. Hay estudios politológicos, por ejemplo, que tratan de analizar cuál es el impacto de que esté o no esté la foto del candidato en una boleta. Hay estudios experimentales sobre estas cosas, hay un montón, hay muchísimos detalles que parecen mínimos, en blanco y negro o en color, la lista. Eso no es solamente algo de si tenemos plata, son más bonitas a color, son más bonitas en blanco y negro, no, tiene efectos en las preferencias de las personas.
sobre todo cuando vos tenés una alta dispersión, una alta fragmentación. Si vos entras a un cuarto oscuro, como ha pasado varias veces en la Argentina, y hay 25 boletas, mientras más fácil sea identificarlas, posiblemente, más exacto o más se puede condecir tu voto con lo que querías votar. Cuando son más complicados los procesos electorales, cuando la boleta es más complicada, más margen hay de que las personas terminen votando otras cosas. ¿Cómo se distribuyen? Si alguna ha sido fiscal o presidente de mesa, esto lo debes saber. ¿Quién pone primero la boleta? ¿En qué parte de la mesa? ¿Cómo se regula eso? ¿Qué efecto tienen las personas que cuando vos vas a votar, cuando querés agarrar la boleta del partido que ibas a votar, están todas, nadie lo votó? Pero cuando ves el partido del lado, queda una sola, o sea, todo el mundo está votando eso. ¿Te afecta tu voto? Esas cosas tan chiquititas son parte del estudio de los sistemas electorales. Son estrategias, profe, esos son tipos Sin lugar a dudas. Sin lugar a que dudas. utilizan Vamos a ir desde el número de la boleta que utilizan, el orden, cómo va a colocar. todo. Algunos de esos efectos están probados, otros no están probados, son un verso, pero existen. Digamos, y los políticos y las personas que gestionan lo que se llama la gobernanza electoral toman en consideración todos esos aspectos. Lo que produce en el votante, cuando uno entra al cuarto oscuro, el tipo de orden del votante, cuando sale, si hay más boletas de un partido de otro. Totalmente. Todo eso se estudia para ver si tiene algún efecto en el votante, porque si tiene algún efecto en el votante, claramente es una herramienta para los partidos. Ajá. Pues te puede ayudar a mejorar tu desempeño electoral. Uh-huh. Ahora bien, todos esos detalles harían imposible tratar de pensar en términos comparados todos los sistemas electorales del mundo, porque hay 180, es imposible. Normalmente tomamos en consideración, para tratar de clasificar a los sistemas electorales, son algunos elementos más globales, algunas cuestiones que hacen a las características más estructurales de la competencia. Vamos a ver algunos. Hay, a grandes rasgos, 3 grandes criterios para clasificar los sistemas electorales. El primero tiene que ver con cuál es el modo por el cual vos distribuís los cargos. Lo que veíamos al comienzo de la clase. Vos tenés un criterio de mayoría o tenés un criterio proporcional. Ya vamos a ver más adelante. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, los sistemas electorales mayoritarios o que tienen un sesgo orientado fuertemente hacia una toma de decisión por mayoría, en el largo plazo, como efecto sistémico de largo plazo, que hay muy pocos partidos competitivos. La enorme mayoría de los sistemas bipartidistas del mundo son sistemas presidencialistas con sistemas electorales de mayoría. Ya vamos a poner, esto por supuesto tiene muchos matices y muchos peros, pero en general es así. Por el contrario, los sistemas proporcionales, o sea, los sistemas que buscan que si vos sacaste el 30% de una elección, te lleves algo, lo más parecido posible a ese 30%, tienen como efecto sistémico una mayor cantidad de partidos políticos y normalmente están presentes en sistemas parlamentarios. Ya vamos a ver después que hacia adentro de los sistemas de mayoría y hacia adentro de los sistemas proporcionales hay una multiplicidad de posibilidades. Pero eso es uno de los criterios para organizar los sistemas electorales del mundo. La mayoría de los sistemas presidencialistas son sistemas de mayoría y los sistemas parlamentarios son proporcionales. Esto después lo vamos a ver más en detalle. Otra forma de clasificar los sistemas electorales del mundo es por el tipo de elección, si es una elección directa o indirecta. Las elecciones indirectas son cada vez más raras. Eran muy comunes a principios del siglo pasado. Cada vez son más raras. Pero, por ejemplo, países importantes como Estados Unidos siguen teniendo un sistema de elección indirecto. ¿Qué significa eso? Vos no votás directamente al candidato, vos votás electores. Ya lo vamos a explicar cuando veamos este tipo. Pero es otra forma de clasificar los sistemas electorales del mundo, por elecciones directas o por elecciones indirectas. Las reglas que gobiernan el proceso electoral son muy diferentes. Por último, otro modo de clasificar los sistemas electorales, de poder, de algún modo, ponerles nombre y apellido, poder darles alguna clasificación potencial, alguna caracterización, es tomando en consideración el tipo de circunscripción. ¿Alguien sabe lo que es una circunscripción? Son los distritos electorales.
Exactamente, son los distritos electorales. Y por supuesto que el distritado electoral cambia por el tipo de cargo. Por ejemplo, ¿cuántos distritos electorales hay para votar presidente en la Argentina? 24. Es un poco 24. la pregunta. Hay uno solo. Todos los argentinos y las argentinas votamos en el mismo distrito, votamos a presidente todos. ¿Sí? De la que a Ushuaia, todo el mundo votamos exactamente en el mismo distrito. Ahora bien, para votar diputados nacionales, ¿cuántos hay? 24, porque es por cada provincia. 24, profe.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, disculpen, se me cayó, parece que tuve un problema con internet. Bueno, decíamos, otro modo entonces de tratar de clasificar los sistemas electorales es tomando en consideración esto, ¿no? ¿Cuántos distritos electorales o circunscripciones tienen? Por supuesto que todas estas clasificaciones se combinan. Y en principio hay una alta correlación entre aspectos muy importantes del sistema político y del sistema de partidos y el tipo de sistema electoral que tenemos. Como les comentaba, normalmente los sistemas uninominales que tienen una elección por mayoría, por ejemplo los Estados Unidos, la probabilidad de que los partidos chicos sean competitivos es muy baja. Ustedes piensen que tienen que ganar sí o sí el primer lugar en cada elección para poder meter un diputado. Normalmente los primeros lugares los ganan los partidos más grandes. El efecto a largo plazo de eso es que hay muy pocos partidos competitivos. Lo opuesto a eso, que sería un modo de distribución de cargos proporcional en sistemas plurinominales, o sea que hay muchos cargos en juego en una misma circunscripción, por elección directa, suelen correlacionarse con sistemas políticos con mayor cantidad de partidos chicos competitivos. En términos generales, si uno lo que quiere, en términos muy abstractos, y volviendo al comienzo de la clase, en diseñar un sistema de toma de decisiones que esté fundamentado sobre todo en la eficiencia de la decisión, tiene que tratar de concentrar, de achicar en la medida de lo posible la cantidad de personas que participan del proceso decisorio. Los sistemas de mayoría uninominales con elección, ni hablar si son elecciones indirectas, son tendientes hacia ese camino. Por el contrario, si uno está más preocupado por ampliar la representatividad del proceso de toma de decisiones, tratando de incorporar en la medida de lo posible la mayor pluralidad de voces, va a tener que empezar a orientarse hacia un diseño proporcional, de unas circunscripciones plurinominales de elecciones directas, entendiendo que con eso va a lograr que mayor cantidad de personas y personas más heterogéneas, porque van a representar organizaciones políticas distintas, participen del proceso de toma de decisiones, haciéndolo potencialmente más legítimo, pero ciertamente más engorroso. Volvemos entonces al comienzo. Ya podemos ver cómo estas primeras clasificaciones más gruesas sobre el sistema electoral empiezan a decirnos algo sobre la orientación general que tienen esos sistemas electorales. La orientación general que esa sociedad ha dado al sistema de toma de decisiones. Vamos a ir viendo estas cosas con más detalle. Vamos a ver, tienen un montón de bibliografía que estudia estas cuestiones en casos de distintas partes del mundo y las razones por las cuales se adopta uno u otro modo. Vamos a ver también, van a ver con Mario, cuando vean en detalle el caso argentino, por ejemplo, cómo Argentina, como les decía yo, en su propensión hibridista, trata de conjugar las dos cosas, trata de tener un federalismo que no es del todo federal, trata de tener un sistema presidencialista, pero dando algunas potestades a un Congreso que le da una representación poblacional, pero la combina con una Cámara Alta que le da una representación territorial, una serie de juegos que tratan de hacer un poquito de todo. Por supuesto, terminan teniendo una dirección particular, pero tratan de hacer un poco de todo. Hay otros sistemas del mundo con una enorme complejidad, muy diferentes a los nuestros, y que son importantes tomarlos en consideración, sobre todo para todos aquellos a los que les interese comprender cómo distintos arreglos institucionales tienen efectos políticos diferentes y cómo la política en otras partes del mundo se juega bajo reglas distintas. ¿Alguna otra duda o comentario sobre esto? Bien, no me quiero extender del tiempo que habíamos acordado. En la clase que viene vamos a continuar con los detalles del sistema electoral, vamos a profundizar todo esto de los modos de distribución, cuáles son los distintos tipos de mayoría que existen, los distintos tipos de proporcionalidad que existen, algunos países que tienen una cosa o el otro, cómo es el tema de la elección directa o indirecta.
tratando de enfatizar siempre lo siguiente, que es que no es que uno sea mejor que el otro. Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, bueno, a mí la verdad que me gustaría más vivir en una comunidad política con un sistema proporcional, plurinominal, de elección directa. ¿Por qué? Porque rara vez en mi vida me pasó que yo estoy de acuerdo con los grandes movimientos más mayoritarios. Normalmente me he sentido siempre más propenso a la importancia de que representen intereses de minorías de todo tipo. Ahora, ¿eso significa que sea mejor? No. Eso significa que, particularmente, a mí me parece que quizás vivir en un país como Alemania puede ser más interesante desde ese punto de vista. Ahora, ¿eso significa que sirve para cualquier país? No. La importación de diseños de sistemas electorales de un país a otro es un fracaso drástico y lo evidencia la historia sobradas veces. Hay razones por las cuales, por ejemplo, la Argentina adoptó el sistema que adoptó, porque sabían muy bien, ¿no?, llamémoslos por usar un término un poco importado, los padres fundadores del orden político institucional argentino, sabían muy bien que el desafío era gobernar y poblar, sabían muy bien que el desafío era construir un Estado en un territorio muy grande, muy poco poblado, donde no había Estado, que implicaba caminar por sobre las ruinas de órdenes políticos anteriores, el orden colonial, y a su vez también los órdenes precolombinos, los órdenes de los sistemas políticos y las civilizaciones que existieron previamente a la llegada de la colonia, de la conquista española. Era caminar sobre las ruinas de todo eso y construir algo diferente, entonces se diseñaron sistemas institucionales orientados a esa tarea. Luego eso fue cambiando por los avatares de la historia, luego el sistema se pasó de ser un sistema más cerrado y oligárquico a un sistema más expansivo por la presión que generó los movimientos civiles vinculados a la Unión Cívica Radical a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, luego volvió a vivir una mutación cuando cambió fuertemente la estructura morfológica de la sociedad argentina con el desarrollo de la clase proletaria urbana hacia mediados del siglo, que viene con el desarrollo del peronismo, etc. Los sistemas institucionales de los regímenes electorales, de los sistemas electorales van acompañando, son causa y consecuencia de procesos políticos muy complejos. Entonces no existen sistemas mejores que otros, existen sistemas que responden a una estructura de intereses políticos, a una coyuntura del momento. Luego lo que tenemos que tratar de comprender, y el propósito de esta materia, en la medida de nuestras capacidades, va a ser tratar de explicarles por qué la ciencia política considera que determinadas instituciones electorales se asocian con determinados conjuntos de consecuencias y suelen ser el resultado de determinado tipo de intereses o determinado tipo de procesos históricos. Entonces, la idea es hacer de la discusión sobre los sistemas electorales una discusión analítica que eventualmente les permita a ustedes tomar posición respecto a, por ejemplo, porque es inevitable, hoy actualmente en Mendoza se están discutiendo estos temas con la reforma de la Constitución, cuáles podrían ser las consecuencias esperables de algunas de esas reformas y por qué. Y luego, en base a eso, ya una lectura que ustedes hagan a título personal o a título político del contexto político argentino, de la coyuntura histórica que nos toca vivir, si eso es más o menos adecuado, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es brindarles las herramientas conceptuales y metodológicas para tratar de estudiar los efectos de los sistemas electorales, para que luego ustedes puedan tener una opinión informada en todos estos debates en los cuales las politólogas y los politólogos hacemos aportes sustantivos, porque nuestros aportes no se limitan a enunciar leyes, sino que nuestros aportes están orientados a comprender cómo los efectos de los sistemas electorales se articulan con procesos políticos que están pasando en una sociedad histórica cualquiera. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, bien. Me alegro entonces que parece que ha sido claro. Sin más entonces, tengan un buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Nosotros, como les decía, a lo largo del fin de semana vamos a mandarles un correo con toda la información para que ustedes durante la semana vayan definiendo la conformación de sus grupos. Seguramente no serán de más de 3, lo vamos a tener que definir con Mario viendo la lista final, para que vayan ya decidiendo eso. Y el viernes de la semana que viene ya tengo todo listo, con fechas incluidas de cuándo tendrían que ser las presentaciones de los trabajos prácticos y las instrucciones de esos trabajos prácticos. La idea, insisto,
es que a medida que nosotros vamos viendo todos estos conceptos, ustedes vayan avanzando en el estudio de los casos. Y si les toca, por ejemplo, la provincia de Córdoba, bueno, la provincia de Córdoba tiene un sistema de qué características. ¿Cómo es el sistema de circunscripciones de la provincia de Córdoba? Que claramente es diferente al de Mendoza, etc., ¿no? Y ir avanzando, bajando todos estos conceptos a los casos que van estudiando, así hacia el final de la materia ustedes tienen elaborado un producto de investigación de su grupo, donde analizan con bastante detalle los sistemas electorales de una provincia y de un país. Profe, yo quería hacerle una consulta. Decime. Estoy viendo acá en el aula de Moodle la bibliografía y la carpeta que dice optativa. ¿Corresponde a, por ejemplo, bibliografía complementaria en caso que nosotros queramos profundizar o es bibliografía obligatoria que tenemos que leer? Ahí, Mario, ¿puedes responderlo vos eso, que vos cargaste los textos? Sí, dame 2 segundos que para grabar tengo un bloqueo. Sí, las optativas, todo lo que es carpeta de optativa es material que nosotros les sugerimos que ustedes tengan en consideración para fortalecer algunos de los aspectos de las unidades. Así que lo obligatorio tiene que estar en la carpeta de teóricos, en la carpeta de la que dice metodología y en la carpeta que dice casos. Un comentario que no lo hicimos al comienzo de del cursado ni en el día de hoy. Ustedes cuando estén mirando la división que nosotros tenemos, esa división que está de las carpetas está en el programa. Entonces van a notar que, por ejemplo, hay algunos textos, como el de Ocaña, el texto de Julio y mío y demás, se repiten en algunas unidades, pero particularmente porque hay diferentes elementos que están presentes en esos trabajos que se repiten. Pero por ejemplo en las carpetas no lo van a encontrar, porque con que esté cargado una sola vez ya basta. Entonces, para evitar la confusión, por eso es que si usted por ejemplo dice Ocaña y no está en la carpeta de Ocaña, perdón, en la carpeta de la unidad 2 el texto de Ocaña, no es que no lo cargamos, sino simplemente que es el mismo texto. ¿Está bien? Simplemente por eso, en la aclaración no la habíamos hecho. Así que bueno, si leen esos 2 textos van a estar matando un pájaro varias veces. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Cualquier otra duda? No. De nada. ¿Sí? Bien. Bueno, señorita consulta. Julio, una cosa, déjame aclarar que no hicimos mención. Hemos visto que hay gente que se ha seguido completando el formulario de Google que nosotros armamos al comienzo de las semanas anteriores al dictado de la materia. Lo que nosotros les queríamos recordar es que nosotros ya los hemos cargado, lo hemos incorporado, pero les queremos recordar de que no se olviden de inscribirse a la materia, porque si no lo hacen a través del CIU Guaraní, eso va a ser un problema en el día de mañana, porque la acreditación solamente va a ser factible a aquellas personas que se inscriban a través del CIU Guaraní. Lo que cuenta es el listado que desde sección alumnos nos vayan a pasar a nosotros. Entonces ténganlo presente, no dejen pasar la fecha. Yo sé que la semana pasada se abrieron las inscripciones, pero que las electivas no aparecían. Tenemos entendido que esta semana que está por comenzar tendrían que estar cargadas, así que bueno, pero manténgannos al tanto y por favor no se olviden de inscribirse a la materia por el CIU Guaraní. Sí, Mario, sí. Yo me acabo de fijar y ya está cargada la electiva. Perfecto. Así que yo ya me acabo de mirar. Perfecto. Muchísimas gracias, Federico. Sí, lo digo porque varios me habían estado escribiendo durante la semana pasada y simplemente para decirles que estuvieran tranquilos. Siempre las electivas suelen demorarse porque primero las obligatorias se cargan automáticamente, las electivas requieren un pasito burocrático más. Entonces, genial que ya estén. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muy bien, buen fin de semana, que estén muy bien. Adiós. Muchas Chao, gracias. profe. Hasta luego. Chau. Chao.